el Señor te bendiga. Qué bendición poder otra vez compartir la palabra del Señor, tener este momento de reflexión y de mirarnos en el espejo de la palabra. Siempre pensamos lo mismo, y lo que dice la Escritura también, que nos enseña que la palabra es como un espejo y es como agua que nos limpia. Es una bendición porque en realidad en el plano natural no existe un espejo que te limpie. El espejo te muestra la impureza o la suciedad, pero no te permite limpiarte con el mismo espejo. En este caso la palabra cumple esa doble función en nosotros. Por eso nos acercamos a ella en esa fe de que la palabra hará una obra en nuestros corazones y bueno, cumplirá el propósito por el cual el Señor la envía. Y en este día otra vez estamos pensando todavía en la necedad. En estos días vamos a estar pensando un poquito en este tema, porque es un tema muy amplio, es un tema muy visto en la palabra, especialmente en el libro de los Proverbios, pero en toda la Biblia se deja ver la enseñanza sobre este problema que tiene el ser humano y del cual no podemos deshacernos tan fácilmente. Es un trabajo, es un proceso, y hay quienes están en un estado de mayor gravedad en cuanto a lo que es la necedad, y necesitamos la ayuda, el socorro. Un necio es alguien que necesita asistencia, necesita ayuda. Solo no puede salir de ese estado, necesita que alguien esté socorriéndole, esté haciéndole ver las cosas como son. Y como decíamos anteriormente, el necio es alguien que en su forma de ser tiende a llevarnos hacia su nivel, a arrastrarnos, y como decía el proverbio, entonces nos lleva a ser como él. Y ese no es el propósito de Dios, no es el plan del Señor, llevarnos a un punto de bajeza, diríamos así, donde perdemos nuestro lugar que hemos ganado en el Señor, no por ser mejores, sino porque mayormente la diferencia la hace aquel que se ha rendido al Señor, ha humillado su corazón y está dispuesto a aprender. Una cosa importante es que juega un rol importante en adquirir sabiduría, es dejarse corregir y estar dispuestos a aprender. Cuando una persona no se deja corregir y no está dispuesta a aprender, difícilmente saldrá de su estado de necedad. Así que necesitamos entrar en esa virtud que solamente el Espíritu Santo puede, en este caso, proveernos, junto con la obra de la palabra del Señor. Así que el necio no entiende de argumentos, no entiende de un buen consejo, cierra su mente al buen consejo, a una discusión equilibrada, a un intercambio de ideas, a la racionalidad. Se centra simplemente en lo que él quiere lograr y bueno, no da lugar entonces a que se pueda llegar a un buen término. Entonces vamos a tener que tener mucha sabiduría para tratar con un necio, porque es una persona difícil de tratar. Entonces vamos a ver otro punto de este tema, que es cuando uno entra ya en la conversación, podríamos decir así, o en la discusión, en el hablar. El hablar es lo que es lo que de pronto diríamos así, hace detonar una situación en un momento dado, donde la discusión empieza a subir de tono, donde las cosas empiezan a poner complicadas y donde uno puede correr el riesgo de bajarse al nivel entonces del necio. Y bueno, una cosa que nos puede ocurrir en este proceso es que por causa de la necedad justamente de la persona, eso nos trae frustración, nos trae también sentimientos de culpa, porque eso es lo que logra la persona necia cuando no entra en razón. Es que hace que la otra persona se sienta culpable y responsable de la situación, de la prolongación de la situación y de esta tensión que se provoca.
Y bueno, nosotros tenemos que ser sabios para no, diríamos así, cargar con culpas que no son verdaderas, no son reales. Porque es esta persona que nos ha bajado a su nivel y posiblemente ha ocurrido de que hemos perdido nuestro lugar y hemos respondido tal vez a veces con un tono subido, nos hemos ido en palabras y en acciones y después, claro, cuesta revertir eso. La necedad no está, digamos, relacionada con el estrato social, con el nivel económico, con la capacidad intelectual de las personas, su preparación intelectual, personas que hayan hecho una muy buena carrera, puede ser un doctorado, lo que sea, pero el necio se ubica en todos los ámbitos de la vida. No hay ningún lugar donde no haya un necio. Ámbitos laborales donde hay personas que, como se dice vulgarmente, siempre están poniéndole palos a la rueda, siempre poniendo palos en la rueda y siempre, como decía mi pastor, tomando mal olor a todo, siempre, también dice otro dicho más, mirando todo con anteojos oscuros. Esa persona que siempre está en negativo, ¿no? Entonces esa persona se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad, en los ámbitos de la vida. Y entonces no podemos pensar que el necio es simplemente alguien que está desprovisto de ciertas virtudes que otros tienen y que por esa razón él no ha alcanzado un nivel de sabiduría, porque uno puede tener mucho conocimiento, puede tener una capacidad y un bagaje importante de conocimiento en ciencias y en lo que sea, pero es un necio, es un necio. Eso no lo inmuniza para no llegar a un estado de necedad. Así que tengamos cuidado, porque lo que pasa con un necio es que nos puede hacer perder los estribos, nos puede hacer pisar el palito y podemos caer en su bajeza, entrar en una discusión, en esa sagacidad que él tiene para manipular y llevarnos hacia su terreno de manipulación. Como quien hay quien dice que es como que te corre el arco, siempre te está corriendo el arco, o siempre te está cambiando las reglas del juego, ¿no? Es terrible, porque hay personas que realmente no sabes cómo agarrarlas, ¿sabes? Hay otro dicho que dice que algunos son más mal llevados que zapallo bajo el brazo. Bueno, se me vienen todos los dichos hoy. Y realmente el necio justamente reúne esas características de ser, diríamos así, un mal llevado. Realmente el necio es como aquella tierra pedregosa donde el sembrador sembró y crecieron los yuyos y los cardos y toda la maleza, y la semilla se ahogó, no tuvo posibilidades de crecimiento. Un necio es algo semejante. Solo Dios puede hacer que un necio se transforme en alguien realmente sabio y dócil. Entonces la palabra del Señor nos enseña aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 23, dice así la Escritura: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay una advertencia del apóstol a su hijo, y una orden, diríamos así, porque no está dado como una opción. Dice que hay que desechar cuestiones necias e insensatas. Desechar, descartarlas, totalmente dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque tienen una, diríamos, no es virtud, pero tienen una particularidad, que engendran contiendas. Que engendran contiendas. O sea, hay cosas que empiezan, dice, cuestiones necias. ¿De dónde proviene una cuestión necia? Un asunto necio, una discusión necia. De un necio, ¿no? La fuente es el necio. Y la respuesta a eso, dice el apóstol Pablo, hay que desecharlo. Porque si entras en ese juego, no terminás más. No terminás más. Y no solamente que no terminás la discusión,
No es solamente que no terminás el debate, porque el necio no está dispuesto a encontrar una solución. Él quiere ser oído en sus razonamientos, en sus argumentos, pero no para ir en vías de una solución, de una salida. No, él está queriendo simplemente hacerse notar, hacerse oír. Entonces el apóstol dice, desecha cuestiones necias e insensatas. Claro, siempre la necedad va acompañada de la insensatez. Insensato, una persona que no entra en razón. Es imposible que entre en razón, porque está enfrascado en su necedad, en su insensatez. Y lo que tiene de particular es que engendra algo. ¿Qué engendra? Contiendas. Entonces uno empieza, quizás de buena fe, queriendo resolver conflictos, queriendo resolver alguna situación, pero llega un punto donde uno ve que ya la conversación no va bien, se está distorsionando, estamos subiendo de tono, estamos ya usando palabras cada vez más hirientes, más fuertes. Entonces es el momento de desechar o retirarnos o dejar las cosas como están, porque parece que ese no es el momento cuando se va a resolver algo. Entonces con mucha sabiduría el apóstol le dice, hay que desechar esto que no solamente va a terminar en una discusión necia e insensata, sino que va a terminar siendo una fuente de otras cosas, porque engendra contiendas. En vez de reducirse el problema, se multiplica en otras contiendas, en otras argumentaciones. Sí, porque vos te acordás que en tal día y ya empezamos, nos vamos por las ramas, ¿no? Y empezamos a sacar viejos rencores, como dice el tango. Por eso también dice acá mismo en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Acá hay un llamado a retener. Lo otro hay que desecharlo, pero esto hay que retenerlo. ¿Qué es lo que hay que retener? La forma de las sanas palabras. Hay formas de sanas palabras. Hay formas de hablar, hay formas de dialogar, hay formas de resolver un conflicto. Y cuando no entramos por esa vía, es que vamos por la vía del necio. Y por la vía del necio no hay forma de resolver nada. Hay que retener, hay que prestar atención a las formas de las sanas palabras. Dice el apóstol, de que de mí oíste, el consejo, en este caso de un pastor, el consejo de alguien que está liderando a alguien. Pablo era el líder, el padre espiritual de Timoteo, y él estaba preocupado por la salud de Timoteo. Por eso se refiere a estas formas de palabras que son sanas. Sanas palabras. ¿Qué quiere decir también esto? Que hay palabras que son enfermas, que enferman, que te perjudican, que te siembran cosas en tu mente y en tu corazón, de tal manera que después, como te dije, te sentís responsable y culpable de una situación de la cual no sos responsable ni culpable. Es simplemente que la manipulación, la forma como se entró en ese debate fue con la necedad de por medio. Y bueno, también a Tito se le había dicho evita cuestiones necias, evita discusiones que no llevan a buen puerto, que no llevan a ninguna solución. Y Proverbio 27, 22, Proverbio, también nos ayuda en este sentido. Y bueno, y quedaremos pensando en estas verdades que pueden ayudarnos a mejorar también nuestras relaciones unos con otros. Dice el capítulo 27 de Proverbios, versículo 22, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará
de él su necedad. No se apartará de él su necedad, aunque lo majes al necio. Terrible. O sea, quiere decir que el necio es un elemento duro, es un hueso duro de roer. Y es alguien que uno realmente tiene que saber cómo tratarlo, y en el caso de que la persona no esté dispuesta a cambiar, no esté dispuesta a aprender, no esté dispuesta a madurar, tenemos que dejarlo, tenemos que apartarnos. No es una buena compañía para caminar por la vida, no es muy bueno. Y por otro lado, como gente de fe, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, finalmente, claro, está la oración, orar al Señor por esa persona, que Dios puede tocar su corazón y hacerle salir de su necedad, de su terquedad, de su soberbia, de todas estas cosas que pueden entonces aumentar esta gravedad de estado de necedad. Entonces hay que tener cuidado en una discusión con un necio. Si uno quiere tener la razón, bueno, el necio va a ganar siempre, porque él quiere tener la razón siempre y no hay caso. Por más que lo majes, como dice acá, con un mortero, y le des para que se muela, más fácil se va a moler el trigo, como dice ahí, y vas a sacar harina, que va a ser algo provechoso y alimenticio, que de un necio que no se ablanda, En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas necias que no se quisieron doblegar ante el trato del Señor. Entonces, no vamos a tratar de ganar ni hacer que el necio entre en razón, porque la verdad que mientras es necio es imposible. No podemos pretender que se va a convencer de su estado, de su situación, a no ser que el Espíritu Santo y la obra del Señor en su corazón produzca cambios. Y entonces tenemos que ser sabios. Cuando la conversación, la discusión va subiendo de tono y vemos que ya pasamos de blanco a negro, a un gris oscuro, tenemos que ir ya entonces abandonando esa discusión, y mejor quedar por perdedor que ganar la discusión después y de mala manera, siendo arrastrados por el necio a una bajeza, a una expresión que no corresponde a alguien sabio. Así que bueno, tengamos cuidado, y que el Señor nos ayude para poder saber tratar con personas que son difíciles en este sentido, y no dejarnos contaminar, porque una cosa terrible ocurre entonces, es que la necedad siempre engendra algo, y va a engendrar necedad justamente. Si uno se junta con necios, bueno, va a ser más necio. Se junta con sabios, la cosa cambia. Así que el Señor nos ayude, el Señor te fortalezca, te ayude para poder ser sabio como el Señor quiere, y no dejarnos arrastrar por la necedad de nadie. Y de esta manera vivir una vida saludable, una vida fructífera, y no ser contaminados por nada que nos que deje tirados en el camino como un monumento al fracaso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y que el Señor nos ayude a todos a ser hallados en este sentido fieles al Señor y obedientes al consejo de la palabra del Señor.